Muy buenas, jóvenes, espero que estén bien. A continuación vamos a hablar acerca de lo que es el yeso y las ortesis y movilizaciones en la ortopedia y traumatología. Hablamos del yeso, es tan antiguo como la misma civilización. Podemos ver ya que desde los pueblos egipcios se hablaba de ciertas férulas que se incluso encontraron en algunas momias. Estas tenían varios materiales incluidos, como lo que es madera, corteza de algunos árboles, caña, etc. En Grecia, en la antigua Grecia, pues Hipócrates, en su Corpus Hipocrático, habló también de ciertos tratamientos ortopédicos como es las tracciones y las contratracciones en el caso del tratamiento de las fracturas, y también el uso de férulas para fracturas a nivel de lo que es huesos como la tibia. En el Imperio Romano también se pudo evidenciar que hubo intentos de utilizar o se utilizaron prótesis a nivel artificiales como lo que son piernas de madera, manos de hierro y pies artificiales. En Arabia, bueno, pues en lo que es la invasión de Alejandría por los musulmanes, pues entonces sí adoptaron ciertos conocimientos de lo que era la antigua Grecia, y también entonces se evidenció el uso del yeso y también la aplicación de férulas, ya sea hecha con harina o huevo en algunos tratamientos de fractura. En Europa pues también se utilizaron, aparte del yeso, lo que es barro. El huevo de nuevo se volvió a usar para el uso y confección de férulas. Y hubo este personaje, Matthijssen, un holandés, también hizo una descripción acerca del uso de yesos circulares, que por mucho tiempo se preparaba de esta manera. Vendajes que eran entonces impregnados con la cal de yeso. El principio es de inmovilización. La inmovilización no es más, como su nombre lo dice, un procedimiento médico que la idea es limitar el rango de movimiento de una extremidad. Esto se hace para evitar dolor, para estabilizar una lesión, limitar el edema, calmar lo que es la sintomatología de un trauma, de una fractura, y a la vez permitir que se mantenga en una posición anatómica. Ya las ortesis son dispositivos que más adelante vamos a ver, pero son extracorpóreos también, pero ya tienen una tecnificación mayor, o sea, tienen cierto grado de movimiento o de limitación del movimiento de alguna manera que convenga para la mejoría del trauma. Las prótesis y los implantes pues vienen siendo dispositivos extracorpóreos. En el caso de las prótesis sustituyen una articulación. Hay implantes que igual pueden sustituir una extremidad. En el caso de una prótesis ya, digamos, de una pierna, una amputación. Pero hay implantes que lo que también ayudan es a la alineación y fijación de algún hueso en una fractura, por ejemplo una placa o un clavo. El yeso en sí no es más que un mineral que está compuesto por sulfato de calcio o sulfato cálcico, que generalmente está hemihidratado. Al unirse al agua, entonces él se deshidrata, hace una reacción llamada exotérmica, donde alcanza altas temperaturas y termina entonces secándose. Se le llama históricamente o más común el yeso de París, porque en las construcciones arquitectónicas de precisamente París se utilizaba mucho el yeso para las superficies de las paredes.
Hay varios tipos de medidas y presentaciones dependiendo de la extremidad o el área anatómica que se quiera tratar. Hay en nuestro medio más común, hay de 4, de 6 y 8 pulgadas, aunque también se puede encontrar de menos extensión, como de 2 y 3 pulgadas. El yeso tiene propiedades o tiene agentes externos que pueden acelerar o promover que se seque más rápido o que pueden enlentecerlo. Normalmente el fraguado o el secado del yeso dura de unos 8 o 10 minutos, inicia. Aceleradores tenemos por ejemplo el sulfato de potasio, cloruro de sodio, la sal de Rochelle, la terra alba. Realmente en nuestro medio también utilizamos más que todo la sal, o sea el cloruro de sodio, y la temperatura, o sea el agua hervida también promueve a un fraguado o secado del yeso más rápido. Retarda, bueno, la saliva, la sangre, el ácido bórico, son retardantes. Hay otro tipo de yeso que es más sintético, es un yeso acrílico, está hecho por fibra de vidrio y poliéster. Beneficio es que es más liviano, resistente al agua, o sea, es más impermeable al agua. La piel se siente un poco más fresca. Las radiografías son ya en nuestro medio, realmente en nuestros tiempos, los rayos X son más modulables también, por lo que no hay tanta diferencia, pero tiene cierta ventaja en cuanto a la penetración de los rayos X, los yesos sintéticos, acrílicos o de fibra de vidrio, como se le dice también. La desventaja es que estos no se pueden moldear tan al gusto como en algunos momentos uno quisiera para poder inmovilizar adecuadamente una lesión o una extremidad. Al yeso no se aplica directamente o no debe de aplicarse directamente sobre la piel, sino que se utiliza estos elementos. La guata es un algodón planchado que se puede ver, como se puede ver aquí, está enrollado, y entonces esto es la capa, una de las capas que envuelve la extremidad o el miembro que se quiere inmovilizar. El stockinette es una especie de envoltura cilíndrica tipo una media, parecida a una media, que está hecho de poliéster y algodón, y también está inmediatamente después de la piel se coloca el stockinette, luego entonces la guata y después el yeso. La importancia de stockinette, como dice aquí, o sea, evita que haya un contacto directo del yeso, protege que ciertas prominencias óseas queden comprimidas por el yeso y que puedan lastimarla. Y en los extremos del yeso, entonces estos elementos blandos evitan que el yeso pueda herir o lacerar la piel. Hay vendajes, hay otro tipo de inmovilizaciones como son los vendajes neuromusculares o kinesiotapes. Son unas especies de adhesivos que se colocan en ciertas zonas anatómicas, ya sea en la extensión de un músculo o de un ligamento, para limitar el estiramiento de esa piel y de esos músculos. Eso permite estabilizar más la extremidad y limita lo que es la probabilidad de lastimarse. Como dice aquí, los objetivos de ese kinesiotape o vendaje neuromuscular es mantener una reducción, limitar el movimiento, prevenir daño a tejidos lesionados, sujetar apósitos, hacer compresión controlada. Y como quise graficar, o sea, es muy frecuente de ver en deportistas en estos días. Hay movilizaciones, por ejemplo, los enyesados, están los circulares y están las férulas, que son una especie de entablillado que se hace a una extremidad que esté traumatizada con el fin igual de inmovilizar, pero no de manera circunferencial. Como vamos a ver más adelante, esto evita que si hay un edema importante de la extremidad, pues entonces ese yeso circunferencial puede hacer una compresión
más el edema puede entonces limitar la circulación del miembro y provocar alguna complicación. Las ortesis hay en varias presentaciones, generalmente son, como dice aquí, biomecánicas, o sea, permite a la vez que inmoviliza, también permite movimiento. A la vez que inmoviliza, o sea, modula esa inmovilización a un rango de movimiento que uno desee. Entonces, a esto hay que informar al paciente. Hay pacientes que son claustrofóbicos, tienen incomodidad a que sentirse envueltos o presionados. Hay que explicarle lo que se le va a hacer y hacer inmovilizaciones en posición funcional. Previamente también hacer una buena limpieza de la piel, explorar que no haya ninguna úlcera o laceración, lubricar esa piel. Hay cremas humectantes que se colocan en ocasiones para evitar que se erosione la piel y se lastime. Las inmovilizaciones se deben de colocar de distal a proximal y se deja siempre la extremidad distal para poder apreciar cualquier cambio en la coloración o sensibilidad. Hay que evitar que el yeso toque directamente la piel, así evita también que se rasque o se lastime. Inicialmente el yeso se sumerge en una cubeta de agua. Esta agua está, como le dije, está templada, se coloca a una temperatura un poco alta, más o menos 35 grados, y entonces se va colocando una capa de yeso encima de la otra, cubriendo aproximadamente 2/3 partes de la extensión del yeso. Vuelvo y digo, de distal a proximal, evitando bloquear innecesariamente articulaciones o segmentos anatómicos que realmente no son necesarios de hacerlo, que más adelante también vamos a explicar ciertas reglas. El fraguado, como dije, o sea, más o menos dura, aquí dice 4 a 5, dura a veces un poquito más, digamos de 5 a 10 minutos. Hay que, una vez colocado el yeso, pues entonces se moldea. Es como si fuera un trabajo, o sea, es una maniobra bastante, como lo dice la palabra, es una maniobra, o sea, manualmente hay que moldear, hay que pasar la mano, hay que moldear cada contorno cutáneo, cada silueta, para que el yeso se amolde de manera adecuada. Los yesos circulares, o sea, son bastante utilizados para el tratamiento de fracturas. Como se ve aquí, o sea, se va colocando la capa más superficial, se va colocando cubriendo 2/3 partes de la capa que está más profunda. Se toma en cuenta, o sea, eso, las articulaciones proximal y distal, si es un hueso largo, o si es una fractura articular, pues entonces el hueso que está distal y el hueso que está proximal es el que se debe de inmovilizar. Las férulas deben de cubrir aproximadamente 2/3 partes de la circunferencia de la extremidad. El yeso debe de quedar de manera funcional, que les voy a, o sea, evitar que quede totalmente, si es el caso de una articulación, que quede totalmente extendida, ya que esto puede hacer acortamientos ligamentarios innecesarios. Se pone siempre en esa posición llamada posición funcional, que para cada segmento anatómico está descrito. Y más adelante le voy a decir algunos de ellos. Entonces, se debe de moldear este enyesado en 3 puntos. Los 3 puntos es más o menos que se encuentren de manera triangular, moldear el segmento anatómico que se quiere inmovilizar, y esto va a hacer que la piel nos sirva también de férula interna para evitar el desplazamiento, pensando en una fractura, evitar el desplazamiento de los segmentos anatómicos. Posiciones funcionales, como le digo, o sea, si es el hombro, bueno, porque esté más o menos en una aducción total, o sea, el hombro, el brazo pegado al tórax, el codo en flexión en 90 grados, la muñeca en dorsiflexión de 20 grados, las articulaciones metacarpofalángicas más o menos de 90 a 80 grados. El miembro inferior se coloca con una flexión de unos 20 grados a 30 aproximadamente. La rodilla también se le da algo de flexión.
y el tobillo que quede totalmente en 90 grados para evitar que quede en equino o como una bailarina. Algunas inmovilizaciones tenemos, por ejemplo, la férula en U o de pinza de azúcar. Es una férula que tal cual tiene una forma de U y que cubre lo que es la cara externa del brazo, tanto envolviendo el codo hasta entonces abarcar de nuevo la cara interna del brazo. Esto se utiliza para fracturas de húmero. Va desde entonces más o menos 5 traveses de dedo, desde el borde externo del acromion hasta arriba, hasta entonces el pliegue axilar. El yeso braquiopalmar, entonces se extiende desde lo que es la V deltoidea, o sea, la inserción o la silueta de la inserción del deltoides, hasta lo que es el cuello de los metacarpianos. Entonces, esto se utiliza generalmente cuando hay algún tipo de fractura supracondilia de húmero o fracturas a nivel del antebrazo. Dependiendo del antebrazo, el área de la fractura del mismo, entonces se coloca el antebrazo en neutro. Si es una fractura de tercio medio de radio y cúbito, se coloca en supinación si es una fractura del tercio proximal del radio del cúbito, y se puede colocar entonces en pronación si es una fractura de la extremidad distal del radio o del cúbito. Eso es para hacer una relajación de los músculos que pueden hacer que se desplace la fractura. El antebraquio palmar es un yeso, como su nombre dice, antebraquio, o sea, del antebrazo hasta la palma. Va entonces más o menos 3 centímetros distal al pliegue del codo y llega entonces a nivel del pliegue de flexión palmar más distal, o lo que es igual a lo que sería el cuello de los metacarpianos. Esto se utiliza generalmente para fracturas de muñeca. A veces se le puede dar ciertas desviaciones intencionadas para mantener la reducción de la fractura. El antebraquio digital es un yeso que también se le llama espica. La espica es una inmovilización que abarca 3 articulaciones. Entonces, en la espica usted ve que, por ejemplo, está la articulación interfalángica del pulgar, la articulación carpo-metacarpiana y la articulación de la muñeca, que está también compuesta por radio y cúbito. Entonces es un yeso que inmoviliza más de al menos 3 articulaciones. Es lo que se llama espica. Y generalmente se utiliza cuando hay alguna lesión en la articulación del primer metacarpiano con el trapecio, o alguna fractura a nivel, o lesión a nivel del escafoide o los huesos de las filas del carpo. Hay unos dispositivos ya que están prehechos, que son las férulas de los dedos, dependiendo de las indicaciones, pero generalmente la idea es inmovilizar el dedo afecto, ya sea en flexión, extensión, algunas son maleables. Las férulas o yeso de Caldwell, también se llama yeso colgante, es un yeso que se pone un poco más distal del braquiopalmar a propósito, para dejar más espacio a lo que es la extremidad superior del húmero. El resto del yeso se le colocan también más bandas o más vueltas de yeso, cuestión de que pese, haga un poco mayor de peso, para así poder traccionar ciertas fracturas a nivel del cuello del húmero o de la extremidad superior del húmero. Hay yesos un poquito más descontinuados. Tenemos el tóraco braquial, como se ve aquí, inmoviliza lo que es parte del tórax y también lo que es el brazo para ciertas fracturas ya más complejas. Esto es el yeso pelvipédico o espica de cadera. Este yeso, como digo, las espicas inmovilizan más de 2 articulaciones. Tenemos entonces aquí inmoviliza en este caso, por ejemplo, la región pélvica, la cadera, la rodilla. Este yeso
casi siempre se utiliza cuando hay una fractura de fémur o a nivel de la cadera. Las botas, estas se utilizan para cuando hay, por ejemplo, algún tipo de fractura de la extremidad distal de la tibia o fracturas a nivel del tobillo. Estas entonces se colocan más o menos a distancia de lo que es la tuberosidad tibial anterior, aproximadamente unos 5 centímetros distal a la misma, y llega entonces distalmente hasta lo que es la región pédica. O sea, se deja igual lo que es los dedos expuestos hasta lo que sería ya la cabeza de los metatarsianos. Cualquier fractura a nivel de tobillo, de los huesos del tarso, algunas fracturas de los metatarsianos, para eso entonces se utiliza lo que es la bota de yeso o yeso suropédico. El yeso inguinopédico, inguinomalleolar o calza de yeso, perdón, entonces se coloca desde lo que es el tercio proximal del muslo hasta lo que sería 3 centímetros proximal al borde inferior de los maleolos. Esto permite que el paciente pueda apoyar su miembro, su pie, y generalmente se utiliza ya cuando son fracturas a nivel de la diáfisis tibial, que ya se ha visto que no han ido consolidando, o fracturas más proximales, que sean más estables. Cuando abarca lo que es el pie, entonces se llama así inguinopédico, de igual manera del tercio superior del muslo hasta lo que es la cabeza de los metatarsianos. Estos son yesos más estables. Igual se utilizan para fracturas a nivel de lo que es tibia, proximal, media, distal. Hay yesos que se utilizan para hacer algún tipo de tratamiento como protocolo para un tratamiento secuenciado, como lo describió el doctor Ponseti. Estos yesos son sucesivos, se van intercambiando con posiciones específicas de colocación del pie y se utilizan para tratar deformidades del mismo, como lo que es el pie equinovaro. Hay otros yesos más específicos, algunos ya de no tanto uso. El yeso de grafín, por ejemplo, se le da un soporte plantar para evitar lo que es el contacto del calcáneo, para algunas fracturas del mismo. El yeso de sarmiento hace una banda de tensión a nivel de la patela para evitar la tracción de la misma, ya en fracturas de tibia. El yeso lo retiramos ya cuando, según criterios clínicos, radiográficos. Entonces para eso tenemos sierras, hay unas cizallas también, igual unas pinzas para poder retirar el mismo. Se debe de hacer una vez explicando al paciente que sepa que el sonido del yeso a veces es un poquito angustiante, puede dar miedo, pero generalmente esas sierras son oscilantes y con el cuidado adecuado pues no lesiona la piel. Se debe de cortar el yeso hasta lo que es la capa blanda del algodón y luego entonces se sigue con la tijera de yeso. Como en todos, hay que tener cuidado en la colocación del mismo, no apretarlo, recordar que el yeso no es algo que distiende como una venda elástica, por lo que puede comprimir la circulación. Entonces, una de las complicaciones es lesiones circulatorias, la pérdida de la reducción. Colocamos el yeso muchas veces en manera aguda, en el momento agudo del trauma, donde el miembro está hinchado. Luego de pasar el proceso inflamatorio, pues entonces ya el yeso queda flojo. Y por eso hay que dar sucesivamente seguimiento al paciente y valorar si el yeso está bien justo o si se ha ido aflojando. Igual puede haber síndromes compartimentales, que ya hemos hablado de eso. Puede haber úlceras por presión, edemas, atrofia muscular por inmovilización. Valorar lo que son estos signos, cianosis de los dedos, edema, que haya palidez, que haya disminución de la sensibilidad. Estos son señales de alarma
que se le debe de orientar al paciente, de avisar a tiempo y nosotros, a la aparición de los mismos, valorar si es algo propio del proceso o si está indicado abrir el yeso y revisar la circulación para que no se interrumpa ni se lastime el miembro. Aquí está recordando lo que hemos hablado del síndrome compartimental, las P que lo caracterizan, tomar en cuenta oler el miembro, o sea, detectar cualquier mal olor es algo que también nos ayuda. Si hay una tumefacción, si hay debilidad en el mismo, si hay alguna lesión o erosión en la piel, todo esto son cuidos de yeso. Las clasificaciones de las ortesis, como le dije, las ortesis son dispositivos externos ya un poco más sofisticados. Algunas son estáticas, que como el nombre lo dice no permiten movimiento. Otras son dinámicas, algunas modulan, o sea, son tutores del movimiento, permiten un movimiento libre. Otras regulan el movimiento y limitan a ciertos movimientos, evitando otros. Como dice aquí, para evitar corregir deformidades, restablece longitudes, inmoviliza el miembro, ayuda a la curación de partes blandas y funcionalmente ayuda al mismo. Hay aquí algunas: el vendaje en 8, que se utiliza para fractura de clavícula. Esta ortesis, que es un cabestrillo, sería con un apoyo torácico, ortesis de Pauly-Ken, para lo que son posquirúrgicos o fracturas de húmero proximal o de clavícula muchas veces. Estas son las cabestrillos o vendajes de Velpeau, igual para inmovilizar, por ejemplo, fracturas de clavícula o de húmero proximal. Los brace, que son igual muy inmovilizadores. Este sería el braquial o de Sarmiento para fracturas de húmero. Los Walker o botas o férulas inmovilizadores de tobillo y de pie. Como pueden ver, o sea, limitan el movimiento del mismo, son acolchadas, mejoran el edema, pero también algunas tienen la facultad de permitir el apoyo dependiendo de la indicación o el tipo de trauma. Hay ortesis terapéuticas para ciertas deformidades ortopédicas, como los arnés de Pavlik o de Scottish Rite. Hay varios tipos, por ejemplo, para enfermedades ortopédicas como la de Leccarbe y Perthes. Rodilleras articuladas, por ejemplo, para lesiones ligamentarias, que no querramos, por ejemplo, limitar totalmente la articulación, pero que queramos entonces estabilizar la misma por alguna lesión o incompetencia. Algunas se utilizan en ciertas horas del día, por ejemplo, hay férulas, por ejemplo, de Dennis Brown, que son utilizadas para alteraciones torsionales de los miembros inferiores, algunas muy frecuentemente utilizadas en horarios nocturnos. Esto es básicamente un paseo, una revisión en lo que son yesos e inmovilizaciones. Gracias y hasta la próxima.